Hola, soy Edgardo Moreno y les voy a platicar sobre la vida de don Pantaleón González. Es una historia fascinante. Veremos una semblanza de toda esta trayectoria de don Pantaleón a través de su vida centenaria, y por eso una parte de este título es Vivir para contar, como diría Gabriel García Márquez. Toda una vida también que nos refiere precisamente varias épocas que van transitando desde toda esta eh, gran euforia que había a finales del siglo XIX, por la entrada al siglo XX, donde las maravillas de los inventos, de los descubrimientos, hacían decir a los contemporáneos de aquella época que era una generación que estaba viviendo cosas extraordinarias. Hasta todo lo que va sucediendo en las guerras mundiales, en las transiciones de una nueva Europa, de diferentes regímenes políticos, de otras ideologías, del hombre en el espacio, hasta toda la tecnología de final del siglo XX, que es la etapa que le toca vivir don Pantaleón. Entonces, fíjense cómo tenemos precisamente dentro de esta visión de vida toda una atmósfera y una vida también diversa. Desde luego, don Pantaleón es un protagonista de esta transición que hay de aquel Querétaro rural y agrario, comercial, mercantil, al desarrollo industrial, que también va a ser testigo don Pantaleón de este Querétaro reducido de la Alameda hacia el puente del río y de Ezequiel Montes al convento de la Cruz. Pues vamos a tener el Querétaro que se va a desarrollar y que va a desbordar en su urbanismo, pues a todos estos partes de ejidal que quedaba todavía de de los campos de cultivo labrantíos, muchos de estos en esta región, precisamente de las huertas y tierras de don Pantaleón. Don Pantaleón González nace en la Madrid eh, Valdaliga, en España, el 27 de julio de 1895. Es hijo de doña Idalesia Gutiérrez de Jesús González y Jesús González en la región de Cantabria. Aquí vemos una imagen donde está don Pantaleón con doña Jesús, precisamente doña Idalesia. Y tendríamos también pues esta visión del Pantaleón adolescente que va a Santander a trabajar como botones en un café-restaurante de Santander. Santander está muy cerca, una hora aproximadamente de viaje, un poquito más en aquellos tiempos. Y en esta tarea, pues decide unirse a sus hermanos Venancio y Cayetano, quienes están trabajando para don Remigio Noriega en la Ciudad de México. Eh, eh, Aquí tenemos una parte de lo que es la región de esta comunidad autónoma de Cantabria, donde está precisamente Badaliga, eh, decíamos a unos 58 kilómetros aproximadamente de Santander, que es esta región, y aquí tenemos una muestra de lo que son las tierras de aquella región. El 24 de enero de 1910 parte desde el puerto de Santander hacia su travesía a México. Eh, eh, con unos 400 duros en la bolsa, pues se dirige precisamente a esta aventura de la América. Y pues sí, este consejo de que quien viaja eh, ligero viaja feliz, o el que quiera viajar feliz, que viaje ligero,
se desplaza en la mar, océano, a bordo del barco Reina María. Esta es una postal de la época precisamente del puerto de Santander que nos da esta posibilidad de ver el movimiento que tendría el puerto precisamente en el año en que don Pantaleón se traslada hacia el puerto de Veracruz. Va a llegar a Veracruz 2 semanas después. También esta es una imagen de época del, de 1910, cómo era este puerto, uno de los puertos más importantes de la Ciudad de México desde la época virreinal. Por eso habría muchos intereses en las intervenciones o en las guerras, en los cuartelazos, en las sazonadas, de tomar los puertos, especialmente de Veracruz, porque pues ahí tendrían dinero líquido de todo este pago de ingreso y exportación de mercancías que se daban en estas épocas. Una vez en México se ubica en la Hacienda Aragón, que también vemos una imagen aquí, y principalmente hace la ordeña y la repartición de leche en aquel México, también un México rural que estaba en plena festejos de las fiestas del centenario, de las cuales es testigo de estos grandes desfiles de ejércitos de otros países del mismo nacional, de los rurales, que desfilan por las calles, de toda la profusión de iluminación, pirotecnia, música que había para la celebración de este centenario de la independencia, y donde dentro de esta visión de los héroes, ahí está el padre de la patria y el otro padre consumador hasta el momento de la gran independencia de México, don Porfirio Díaz. También le toca el sismo que le llamaban el sismo maderista posteriormente. Este sismo maderista pues tiene que ver precisamente con este de magnitud 7.7 que en los registros de aquella época era uno de los más grandes. Había habido quizás otros más grandes, pero lo que se llevaba noticia de registros fidedignos pues es uno de estos. Y también pues la entrada de Madero. Si ustedes recuerdan o ven por ahí las litografías, los grabados de Guadalupe Posada, salido de las imprentas de Vanegas Arroyo, verán estas hojas volantes que corrían por las calles de Querétaro, donde decía que cuando Madero entró, la tierra tembló. Pero además había toda una imagen del milenarismo, del cambio de siglo. Se pensaba popularmente que algo podría pasar y no algo tan feliz, porque ya había visto el cometa de Halley recientemente, ahora temblaba, había cambios en las estructuras que por más de 30 años habían regido políticamente el país, y desde luego había nuevas ideologías que estaban dentro de este caldo de cultivo entre magonistas, ya en su etapa más anárquica, demócratas, sufragistas, y los que querían todavía con el régimen de Porfirio, pues trascender a otros escenarios. En este atmósfera es como llega eh, a, a la hacienda de Chichimequillas, donde el señor Noriega le ofrece la administración de campo de la hacienda, y va a llegar precisamente a este inmueble. En esta hacienda de Chichimequillas va a compartir precisamente en esa casa grande, pues el techo con otro español también, don Manuel Borbolla, que es el administrador de la hacienda de Chichimequillas, una de las haciendas eh, eh, con mayor bonanza desde la etapa virreinal hasta toda esta aspecto agrarista y todavía después. Bueno, se comentaba, antes de que cante el gallo, ya se veía a don Pantaleón recorriendo las labores, montado en un caballo de gran alzada, pues viendo los límites, las partes de las cercas que no estuvieran derruidas para que no se fuera el ganado,
de ver los aguajes, de ver la gente que estuviera trabajando, toda esta vida cotidiana que había en las haciendas, desde el toque de campana, que era el anuncio para que salieran de las calpanerías los trabajadores, algunos a sus faenas ya determinadas en el campo, en los establos, en los magueyales, en los sembradíos, en los barbechos, los niños y mujeres pues por la leña, eh, por toda esta parte del monte, tuna, nopales, lo que había que recolectar por ahí, y algunos otros que tendrían tareas en la casa grande. Y después hacer el almuerzo para llevarlo a los jornaleros o la pionada donde estuvieran trabajando. Entonces, más o menos sería como esta, esta visión. Desde luego, el sentido humano de don Pantaleón, pues siempre le fue reconocido por todos los trabajadores eh, que él administraba en el campo. También le toca el reventón de la presa chica y la de presa grande en 1919, y teniendo esta experiencia de las muertes que hubo y de incluso las muertes de ganado y la pérdida de cosechas, pues da aviso oportunamente para que mucha gente salve su vida y salve pues, lo que se pueda del ganado que en ese tiempo pues estaría pastando en los montes o en los agustaderos de la hacienda. Bueno, decía Agustín Yáñez, cuando vino el vendaval y nos levantó, pues la región fue un paso de tropas, tanto de ida hacia el norte o hacia el Bajío, como del norte hacia la capital de la República. Entonces tuvimos todos los ejércitos en lucha de esta llamada revolución, que más bien fueron muchas revoluciones, porque cada una tuvo su territorio muy específico de lucha y cada quien tenía sus propias banderas y sus propios planes y manifiestos que muchas veces no conciliaban. Ahí es donde hay un desencuentro más bien entre estas facciones que no se van a conjuntar, aunque la historiografía de la historia dorada, la historia de bronce, nos hace ver a Villa, Zapata, Francisco y Madero, Pancho Villa, Carranza, Obregón, como si fueran toda una legionarios de una sola idea. O sea, cada quien tenía sus banderas. Entonces, dentro de esta bola, pues había también por la pionada o las personas que lo levantaron de leva y cada vez que llegaban a algún poblado, alguna ranchería, alguna comunidad, alguna hacienda, pues era para robar pues lo que se pudiera, aves de corral, ganado, joyas, bienes, hasta mujeres se llevaban en este vendaval revolucionario y pues desde luego quedan historias de estas intrusiones eh, vandálicas y muchas veces hasta de violación de mujeres. Entonces, una de las facciones villistas en 1915 pasa por Querétaro, que serían de los últimos tiempos del villismo en esta región de Querétaro, y don Pantaleón contaba entre esas anécdotas de manera muy divertida, pues algunos de los episodios de cómo hizo correr a 100 villistas en este tiempo. Pues después agregaba, bueno, yo iban detrás de mí, iba adelante, entonces por eso hice correr a, a este, a este centenar de villistas atrás de mí. En Capilla, bueno, en estas etapas, pues también le toca ser aprendido junto con don Manuel Borboya, Hermino Martínez y un señor de apellido Robledo, y estuvieron en Capilla, y precisamente a un lado de Alameda, aquí vemos lo que ahora es nuestra avenida Zaragoza, en aquel tiempo era la avenida Benito Juárez, porque había un monumento precisamente donde uno pasa hacia la calle Vergara, ahí estaba un monumento que se hizo a Benito Juárez por el centenario de su nacimiento en 1906.
y esta le llaman la calle de las lágrimas, que era la prolongación de Pasteur hacia donde está el tanque. Pues todas las casas fueron derruidas como se ve en la imagen. Ahí se alcanza a ver la arboleda de la Alameda y al final pues la torre y la cúpula del Real Colegio de las Rosas. Y en esta parte, pues es donde se hacían los fusilamientos, o en el cuartel que estaba más adelante. Ahora hay otro tipo de negocios ahí, hay una tienda de telas, algunos se acordarán del Centro Comercial Conde o de la Comercial Mexicana, pues ahí estuvo, entre Tolsá y Allende, enfrente de lo que es la Escuela Benito Juárez. Entonces también ahí estaba el cuartel y ahí también era la parte de los fusilamientos. Ellos se salvan precisamente por la intervención del señor Enrique Alegría y del señor Ruiz Osejo, que era el representante del gobierno español, y respondieron por los gachupines, como le decían en ese tiempo, con el general Canuto Reyes, y se salvaron. Bueno, pues contaba que ahí en el Gran Hotel, pues se curaron el susto. Ya ven, por eso de la diabetes, porque se queda uno con, con esas impresiones. Todavía cuentan los queretanos de aquella época, decían que hasta acá Querétaro se escuchaban los cañonazos que había por los apaseos, el fuego de metralla. Realmente los combates fueron en esta región, pero también señaladamente Santana del Conde, muy cerca de León y de Silao, realmente donde fueron los combates más terribles contra los villistas y obregonistas. Muchos heridos vinieron a dar a Querétaro en los hospitales improvisados. Estaba también San Francisco, en el Templo del Carmen, desde luego Santa Rosa de Viterbo, que llega al hospital desde los años 60 del siglo XIX. Pues ahí llegaron moribundos, mutilados, heridos de metralla, y muchos ahí murieron. Entonces, esta parte de la historia, pues también lo que va a ser después el Congreso Constituyente de diciembre del 16 a febrero de 1917. Acuérdense que Querétaro fue declarada capital de la República mientras tanto, y posteriormente Venustiano Carranza pues se va a dirigir a México para tomar posesión como presidente de la República. Había sido el primer jefe de la revolución y ya entonces habían sido las elecciones. En estas circunstancias es que don Pantaleón conoce a don Venustiano Carranza precisamente en una comida ahí en la hacienda de Chichimequillas. Don Pantaleón contrae matrimonio con doña Guadalupe Jaime en 1919. Compra una casa para la compra y engorda y venta de reses a un rastro de Pachuca. Aquí vemos una imagen de los 50 años de casados, doña Guadalupe y don Pantaleón. Y bueno, también está la historia del agua de las verdes matas. Bueno, todos no la sabemos, ¿no? Agua de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, y a veces me haces andar a gatas. Bueno, entonces, este pulque muy fino, también se comenta por los viejos, o los viejos comentaban precisamente que estaba a la altura de los llanos de Apa. Era un pulque fino, que se hacía en Chichimequillas, y era muy solicitado por las pulquerías queretanas. Y entonces administra el tinacal de la hacienda de Chichimequillas y es el que distribuye pulque en la ciudad de Querétaro. De aquella bebida ritual, pues era una bebida netamente de carácter popular. Estas pulquerías del Magueycito, el Quinto Toro, Siete Milpas, el Cachete, la Casa Verde, la Esquina Chata, todos contentos, son ya una leyenda urbana en la actualidad en Querétaro, y las que lo alcanzaron a conocer, pues saben que marcó toda una época en Querétaro. Pues ya dio pie a muchas entrevistas periodísticas. Aquí en la imagen pues está doña Guadalupe, don Pantaleón,
en un corredor donde se empezó la distribución de pulque, según anota ahí la periodista. Y bueno, pues por diversas circunstancias cambia de giro el negocio y establece un establo en el Río Florido, en la esquina de lo que ahora son las calles 15 de Mayo y Manuel Altamirano, que es precisamente en esta parte. Fíjense cómo cambia las circunstancias de este urbanismo, de toda esta parte donde ahora está el mercado eh, de la Cruz, la otra parte de los negocios de senadurías y comida, de Garibaldi. Por ahí estuvo un antiguo rastro. Ustedes se acordarán también de esta personaje mítico de Damián Carmona, que en la batalla del 27 de abril de 1867 es el que le habla a su cabo de cuarto y le dice que está desarmado, que le dé otro fusil, sigue en medio de la metralla y de los cañoneos, pues en su puesto, que va a dar posteriormente motivo a que sea el día dedicado al soldado, precisamente los 27 de abril de cada año, en conmemoración a este hecho, y ahí está una plaza incluso que señala este, eh, este relato legendario del sitio de Querétaro y de la historiografía nacional. Por ahí estuvo incluso un camposanto que llamaba el Camposanto de Santiago, eh, eh, que también en la época virreinal dio nombre a un barrio, el barrio de Santiago, que fue desapareciendo con el tiempo. Pues bueno, toda esta parte de la historia, abajo podríamos ver donde está el letrero, es parte de lo que fue el Queretano, la Universidad Marista, y toda esta visión de lo que es el río serpenteante de oriente a poniente. Don Pantaleón es fundador, entre otros, de la colonia española. Alguno de los objetivos era precisamente esta mutualidad entre los inmigrantes españoles para que no perdieran su identidad y pudieran sociabilizar entre ellos. Muchos recordarán todavía las fiestas de la Covadonga, y entre otros festejos que se desarrollaban en varios centros culturales y centros sociales, como el Salón Querétaro, etc. Llegó para quedarse. Caballero español, pues también se sentía mexicano. Y más adentro, más en la patria chica, pues queretano. Era de Querétaro también. Aquí era su vida, aquí estaba su familia. Y en esta visión también, pues él mismo se hizo adoptar como un español mexicano y queretano. Bueno, en las diferentes entrevistas que se le hicieron en los últimos años de su vida, pues comentaba precisamente este tipo de cosas. En el solar de La Joya va a cultivar pues sembradíos de alfalfares, milpa, el maíz, los perones, aquellos perones de Querétaro tan ricos que había, como ya no los hay, como dicen los vecinos de la otra banda, se acabaron. Y en esas tierras de la ribera del río, la actual calle de Primavera, Manuel Altamirano, toda esta región que ya está totalmente urbanizada, ya no se distinguen, porque hubo ahí, decíamos, hasta la parte del mercado de la Cruz y las plazas comerciales que hay adyacentes, pues todo eso era parte de laboríos y de huertas. Continuando con esta visión de don Pantaleón, en el solar de La Joya va a cultivar, decíamos, grandes alfalfares, maíz, elotero, y esta franja pues va a durar en producción buen tiempo. La modernidad, el urbanismo, van a cambiar las condiciones de estos cultivos. También dentro de esta visión del
del Querétaro de entonces, tendríamos que a medida del siglo XX traslada ese establo al pueblito en un área conocida como Tierras Negras. Ahí tenemos una fotografía de una comida en los años 80 en el Callejón de Mendoza, precisamente del pueblito. Y ahí en su establo, a don Pantaleón, de Tierras Negras precisamente. Bueno, don Pantaleón nunca se olvidó de su familia ni de su tierra, y viajaba a España en varias ocasiones. Era un hombre de buena madera, de esos maderas resistentes, igual que su familia, o sea, el ADN de la familia González por ahí va. Y aquí tenemos una imagen de don Pantaleón con su madre, Indalecia Gutiérrez, precisamente allá en aquella parte de la Cantabria. En la otra banda, don Pantaleón va a tener su casa en la antigua calle del Camaleón, hoy es Invierno, número 91. Procreó con doña Guadalupe Jaime 11 hijos, 8 hombres y 3 mujeres. La descendencia son 44 nietos y 59 bisnietos más los que se acumulen. Aquí hay una fotografía de los años 70 donde está con sus nietos, y es una imagen de las que son metáfora, ¿no? Atrás vemos al roble, al árbol centenario y todas las ramas jóvenes, los nuevos brotes. Muchos de estos nietos pues ya son papás, y van acumulando esta familia González Jaime, pues que ha tenido otras derivaciones en otras ramificaciones familiares. Bueno, aquí de nuestras épocas no tendríamos un álbum familiar, y siempre era hojear las imágenes, recordar quiénes eran los que estaban presentes en estas fotografías. Y así vamos recordando y abriendo recuerdos o recuperando otros recuerdos, como en este anterior pudiéramos decir están sus hijos, Jesús y Teresa, Rafael, Catalina, Francisco, y es como se va construyendo la memoria familiar. Ahora con los dispositivos que tenemos electrónicos, pues ya es otra forma precisamente de rememorar. Muchas veces están estas grandes acumulaciones de archivos, se pierden muchos de estos momentos que tenemos a la mano por la inmediatez de la imagen y la fotografía. Aquí está con su hijo Jesús y su esposa Romana Juárez, la esposa de Jesús. Y también esta imagen es preciosa porque nos habla precisamente del abuelo centenario con una nueva generación. Ahí está este cambio de estafeta, estas nuevas generaciones que van a perdurar todo el siglo XXI y van a tener nuevas descendencias de este viejo roble que fue don Pantaleón. Bueno, en estas cuestiones familiares, la familia se sigue reuniendo. Aquí hay un reporte periodístico donde nos habla precisamente de estas actividades. Es una imagen del aniversario número 50 del matrimonio con doña Guadalupe Jaime. Es parte del mismos festejos. Aquí está un brindis en honor precisamente a estas bodas corresponden a este matrimonio. Y pues no me queda más que agradecer a María Teresa González Jaime, a Diana González Juárez, a Maja González Juárez, por los datos, por la información y los materiales proporcionados para poder hacer esta presentación, una breve semblanza de don Pantaleón y todo este tránsito que tuvo por la vida entre España, México y Querétaro. Como decíamos, Querétaro considerada como su segunda eh, eh, tierra adoptiva, y que él también adoptó,
y vemos precisamente cómo a través de un personaje podemos ir recreando pues, las atmósferas, los momentos históricos que van pasando en estas vidas que a veces son marginales para esa gran historiografía, pero que tienen toda la importancia y la trascendencia de los hombres que hicieron y que forjaron al Querétaro que hoy conocemos, con toda una trayectoria de vida, con toda una participación económica, social, dentro del ámbito queretano, y desde luego con toda una linda familia donde hay profesionistas, personajes dedicados a la cultura, al arte, en las aulas y en los campus universitarios, en sus profesiones que tienen todos destacados, desde luego, y reconocidos en la región. Todavía me quedo otra cosa que agradecer su atención y desearles buenas noches, buenas tardes o buenos días en el momento que puedan ustedes ver este pequeña semblanza de don Pantaleón González. Hasta luego y hasta la próxima. Saludos.